Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a Expansión en Acción. Y me encuentro recorriendo el espacio infinito mientras veo arder naves en llamas más allá de Orión, atravesadas por los rayos C. Y estoy atravesando la puerta de Tannhäuser. Y allí, en un vacío blanco, me encuentro en una mesa junto con alguien al cual llamaré David Said Domenech. Buenas, señor Domenech. ¿Cómo está usted? Estoy bien, gracias. ¿Le gusta esta decoración tipo 2001? Un poco retro. Ya no sé ni lo que es futurista ni retro. A veces se confunde ya. Hombre, en 1968 cuando se estrenó era muy futurista el final de la Sí, claro, película. claro, claro. El final de la película cuando él atraviesa el monolito, atraviesa el multiverso y llega a esa jaula que le construyen, ¿qué te parece? Sí, intrigante. Porque tiene elementos barrocos o del Exacto. siglo XVIII y te ves ahí cómo va, digamos, envejeciendo, le tienen atrapado. ¿Te Sí, gustó el sí. final de la película? La primera vez, pues simplemente no lo entendí. Las siguientes veces tampoco lo he entendido, pero por lo menos me ha ido gustando más, pues, precisamente por el aura de misterio que transmite. Porque es muy simplón también pensar que algo no te puede gustar porque no lo entiendas. Muchas veces puede gustarte aunque no lo entiendas, o precisamente porque no lo entiendes y parece cualquier cosa que quieras que sea. Cabe decir que esta película, a- para sorpresa de todos nosotros, tardaron años en rodarla. O sea, no se tenía que estrenar en el 68, creo que fue. O sea, esta película se tenía que haber estrenado mucho antes. Y no sé cómo a Kubrick le permitieron esa banda ancha de tirarse años con una película. Me imagino que como era un genio, pues también debía tener labia y era capaz y debía ser capaz de dar largas con elegancia y todo eso, y de liar a los productores, si no, no me lo explico, ¿no? Ya, ya, ya. Pero, O quizá les tenía, o quizá les hacía chantaje porque sabía cosas de ellos. si no, su última película de 1999, Ojos que ven, ojos que no ven. Pero eso es de otra historia. Hombre, te he cogido el ejemplo de 2001 porque es una película que marca, bueno, esa década, ese momento de la humanidad, el final de los 60. Bueno, digamos que desde el 55 al 75 hubo un cambio muy importante en la humanidad, ¿no? Por lo menos en Occidente, en nuestra forma de ver el mundo, cambios culturales. Hubo un cambio en el mundo y en la mente del ser humano. Y justamente aquí vemos la elixir más larga de la historia porque en principio empieza en el amanecer del hombre y termina en las estrellas, que es cuando lanza el hueso el simio y se transforma en las naves En una espaciales. nave. Sí, sí. Sí, sí. Pero 2001 tiene secretos ocultos que, bueno, digamos que los símbolos son para aquellos que lo saben reconocerlo. Y 2001 sería una película que tendremos que dedicarle un programa entero. Ya que estamos con Kubrick, Bueno, hay... ahora que has dicho esto, si me permites, yo recuerdo el pase que se hizo de 2001 en el programa de José Luis García, Qué grande es el cine, que fue seguido con un coloquio, como todas Mm, las películas que ponía García, en el que participaba, entre otros, Juan José Plans, el gran creador del programa, de programas radiofónicos de historias de terror, y yo, bueno, y otros habituales. ahí fue cuando vi por primera vez 2001 en ese programa. Sí, pero lo que me gustaba era, en determinado momento decían que, bueno, que la película no tiene un mensaje claro, no tiene un mensaje claro, que se trata solo de fragmentos, imágenes y transmitir sentimientos y emociones. Aún así, en determinado momento uno de los tertulianos notó, estamos todos reconociendo que no tiene un mensaje, pero al mismo tiempo estamos todo el rato buscándoselo y hablando de qué significa tal plano o de qué significa tal otro. Para sorpresa de todos los oyentes, sí que tiene un mensaje. Pero desgraciadamente
Es Necesitaríamos, posible que no lo tenga. Es posible que no lo tenga. Esa posibilidad tenemos que tenerla en cuenta también. bueno, es que, a ver, no quiero hablar de 2001, pero porque la quería usar para hablar de la naranja mecánica y del resplandor. Bueno, iba reviendo aunque está en medio. Hay muchas cosas ocultas a simple vista. Y por citarte una de las muchas, el zoroastrismo está oculta en 2001. Y ya no hablemos de conceptos físicos y místicos y religiosos. O sea, es una película que como mínimo, un análisis, como mínimo, mínimo, un análisis superficial nos ocuparía 5 horas. Y aún podríamos dedicarle otras 5 horas más. O sea, que contiene mucha información. Cosa que, por ejemplo, La Naranja Mecánica, que también es una muy gran película, donde ya es la ruptura total de Kubrick en el cine, porque ya se cita a sí mismo. O sea, tenemos el Kubrick pre-2001 y el Kubrick post-2001, donde él mismo ya se cita en la tienda de discos cuando Alex, antes de seducir a dos chiquillas, coge la banda sonora de 2001. Transcurre bueno, en el peculiar mundo de Stanley Kubrick, ¿no? Y marca su ruptura. Después de La Naranja Mecánica, ¿qué vino? Barry Lyndon, que es volver más atrás en el tiempo, al siglo XVIII, bueno, en principios del XIX, pero siempre, bueno, sí, sí, siglo XVIII, finales del XVIII, y recuperar por completo el clasicismo totalmente, hasta nivel de rodaje de no vamos a usar luces artificiales, solo luz natural. Y tuvieron que recurrir a unas lentes especiales que estaba desarrollando la NASA para poder capturar la máxima luz posible. O sea, es una película hecha en plano real. En lo que se está grabando no tiene, no es artificial. ¿Qué te parece? Ya. Bueno, muy Kubrick, muy. Está claro que eso sí que no lo hizo porque sí, lo hizo buscando algo, tenía algo que ver con lo que quería contar, Sí. con lo que quería transmitir. Quería transmitir algo que a veces he hecho en falta, que es la sensación de viajar, de que realmente cuando miras la película estás mirando una ventana a una época, a un mundo en concreto. Sí, cierto. Pero aquí yo comparto eso. A mí me gustó mucho Barry Lyndon. Pero yo cuando estudiaba hace muchos años, ¿sabes lo que me decía mi profesor de fotografía? Porque yo tenía una asignatura que era fotografía. Me decía, la realidad no es fotografiable. Y yo le decía siempre, bueno, Barry Lyndon, el contrato del dibujante, el vientre de un arquitecto. O sea, teníamos, él y yo teníamos nuestras... Diferencia. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, creo que fue Peter Bruce el que también se fue en plan, mira, no hace falta ir a Peter Bruce, que se fue a Asia a rodar una película en la selva. Aguirre, La cólera de Dios, o Apocalipsis No. Coppola diciendo, mi Diferencia. película no es una Bueno, película que va sobre Vietnam, mi película es Vietnam. La realizó en el mismo marco temporal que la guerra de Vietnam. O sea, que es única en ese aspecto porque está relatando un hecho que transcurre de forma paralela. Pero bueno, al igual que el 2001, se estrenó años después porque se tardó años en montar. Creo que se empezó en el 76 y se estrenó en el 79. Y originalmente era Harvey Keitel el que iba a hacer el papel de Martin Sheen. O sea, Harvey Keitel era quien iba a hacer el papel, pero sí, luego fue. Y luego cuando le dice a Marlon Brando que tiene que adelgazar y llega a Filipinas, Marlon Brando bajando del avión y estaba más gordo que cuando lo vio por última vez a Coppola, que bueno, le dieron 2 infartos, creo que en el rodaje de Apocalipsis Now. No sé si te acuerdas. no, Pues hay un documental que se llama En el corazón de las tinieblas, que es el making of de Apocalipsis Now. Y Coppola, que hoy es un hombre rollizo, en plan Papá Noel, empezó a adelgazar mucho en el rodaje de Apocalipsis Now. Tenemos en el 72 a Aguirre, La cólera de Dios, que es en parte lo que motivó a Coppola a hacer la película Apocalipsis Now. Pero ¿qué pasa? Que Aguirre no transcurre en el mismo arco temporal, transcurre en el siglo XV, el Dorado, ya sabes. sí, Pero sin embargo es realista porque el cansancio que hay
todo lo que ves en la película, aunque estén contando una ficción real, de hecho, los salvajes le dicen a Verhoeven, oye, que si quieres nosotros podemos matar a Klaus Kinski. Y Verhoeven dijo, no, que no puedo sustituirle, que es el protagonista. Yo he visto el documental de Mi enemigo íntimo. O sea, qué bueno es Klaus Kinski, que hasta después de muerto hizo una película con Verhoeven. Lo curioso es que llegó un momento en que Kinski ese día no quería seguir y Verhoeven le puso una pistola en la cabeza y le dijo, termina la escena o te mato. Y evidentemente Kinski acabó la escena. Lo que pasó al día siguiente es que Kinski quemó la casa de Verhoeven con él dentro. Cuando Kinski hizo uno de sus trabajos de su vida, que es Paganini, que es del 89, creo, va a ver a Verhoeven y le dice, quiero que dirijas esta película. Y No, Verhoeven le y él le dice dijo, que no. no, ya he tenido bastante, no puedo volver a trabajar contigo si no acabar en un manicomio. Pero aún así, si te das cuenta, Paganini, si te dicen que es una película de Verhoeven, te lo crees, ¿verdad? No la he visto, Paganini. Ah, pues es un peliculón. Y luego tenemos Enemigo Íntimo, donde Verhoeven no escarmentó y después de muerto volvió a trabajar con Clive Kinski, digamos, su experiencia de ahí que se llame Enemigo Íntimo. ¿Qué te parece cuando el cine solapa tanto sobre la realidad? ¿Dónde termina la realidad y dónde empieza el cine? Habría que hacer un mapa, que hay puntos, bueno, De ahí que hayamos soltado toda esta chapa sobre Apocalipsis, No, Aguirre la cola de Dios, que también está muy correlacionado con 2001 porque estamos hablando de trascender planos. Y llegamos a 1980. Stanley Kubrick hizo una de sus mejores películas a nivel técnico y de lenguaje audiovisual, que es El Resplandor, que nada tiene que ver con la novela de Stephen King, todo se ha dicho. Pero es que El Resplandor es un ejercicio de montaje y además de cómo tiene que ser, o sea, El Resplandor tendría que ser el manual de todo lo que tiene que contener una película de fantasmas a nivel técnico. El uso de los sonidos, la atmósfera que crea. ¿Qué te pareció El Resplandor? pasa lo mismo que con 2001, la incertidumbre. Y la incertidumbre, en vez de crear rechazo, que crea atracción. Muchas cosas que no se comprenden bien, pero que en vez de simplemente rechazarlo porque no lo entiendes, te crea más interés por eso. Ese plano que a mí también me dejó torcido cuando lo vi, que era el plano final, Claro. la famosa, Porque, la famosa foto final. bueno, a ver, es que aquí hay mucha información que es introducida de forma sutil. El hotel está construido encima de un cementerio indio, o sea, que ya de por sí está maldito. Y aparte, desde que se construyó hasta ese momento histórico, que era 1979-1980, cuando transcurre la película, no habían hecho más que pasar cosas negativas que se quedaban atrapadas en el hotel. No podían escapar. Y el Jack Nicholson, que por cierto hace un cameo en la película esta de Spielberg de Play Your One, que aparece el cuadro este, cuando se meten en la película del Resplandor. Es la reencarnación del primer conserje de los años 20, porque es que, a ver, quien haya leído el libro sabe que Kubrick no lo deja en el tintero, pero sí que lo enseña sutilmente. Han habido más tragedias en el hotel. Lo que pasa es que no se muestran de forma explícita. Entonces, cuando te lees el libro, aunque no tiene nada que ver con la película de Kubrick, entiendes muchas cosas. Bueno, que hace un tiempo vi un vídeo en YouTube interesante, por lo demás, que defiende la teoría de que la película no es de fantasmas en realidad, sino que de lo que habla es de abuso sexual de un padre a su hijo. Stephen King dice, literalmente, la historia de Resplandor es la historia de un padre que se quiere comer a su hijo. ¿Pero por qué? Porque esta novela nació un día que llegó Stephen King a casa y se encontró a su hijo rayando y revolviendo sus papeles de la novela que estaba escribiendo. Y literalmente él quería comerse a su hijo. Y así nació el Resplandor de ese momento. Explica De- también un poco el resquemor que le tiene King a la versión de Resplandor de Kubrick. Sí, pero irónicamente, hoy en día si le preguntas a Stephen King, defiende la versión de Kubrick. Porque ha entendido que todo el mundo recordará la película, pero nadie recuerda la novela.
La información que yo tengo es que a día de hoy sigue enfadado. Y Sí, te sí, por eso explica, Doctor Sueño es la prueba de ello, que cuando le dijeron, no, es que tenemos que adaptarla al universo de Kubrick, porque claro, tú destruyiste, atención spoiler, tú en el libro destruiste el hotel y el espectador en el subconsciente colectivo tiene la película de Kubrick, no tu libro. Y Stephen King se tuvo que ir con el rabo entre las piernas porque sabía que tenían razón. Incluso después de muerto, viene a tocarme las narices. el motivo por el cual, porque es que han habido otras películas que han cambiado muchas cosas y no siempre ha estado desconforme King, incluso en algún caso, como en Carrie, dijo que le gusta más el final elegido para la adaptación que el suyo propio. Sin embargo, con El Resplandor siempre tiene esa espina clavada. ¿Por qué? Porque el protagonista del Resplandor es el propio King, como contabas antes. Claro. Es un alter ego ficticio de King. Y claro, en la película es Jack Nicholson, que desde el primer momento es alguien claramente siniestro. Si hay cosas en el hotel, lo único que hacen es Acentuarlas. empeorarle, pero acentuarlas, pero él ya es alguien. Y claro, el Jack Torrance de la novela es alguien inocente que es corrompido por elementos externos, que es lo que en el fondo quiere dar a entender King, que es lo que le pasó a él con el crío y con que alguna vez ha tenido problemas con su familia. Claro, está creando ese personaje y a queriendo creer que todo lo malo que hizo era por influencias externas, que no era él el que albergaba el mal. No, pero bueno, aquí Y ten en ese, cuenta que Jack Torrance es alcohólico. Y en ese momento Stephen King ya era alcohólico. sí, O sí, sí, sea, pero, pero de alguna forma, lo que es, de todas formas, Jack Torrance es un hombre bueno en el fondo. El Jack Torrance de la novela es un hombre bueno en el fondo. Tiene problemas, es alcohólico, pero es un hombre bueno y es corrompido por el alcohol y por los fantasmas del hotel. sí. De hecho, Carla Duvall dijo que nunca más volvería a trabajar con Stanley Kubrick. Le Lógico. torturó. O sea, Carla Duvall tuvo problemas psicológicos por culpa de Sí, Stanley sí, Kubrick. lo sé, lo sé, lo sé. Eso es algo que cobardemente prefiero ignorar. Bueno, pues aquí tenemos a don David Saez Domenech, que pues, tiene una dilatada trayectoria en programas de radio y que va a presentar un pequeño espacio de este cine. Y para finalizar esta presentación, ¿qué es el cine, David? El cine es una historia narrada en imágenes montadas. Eso es lo que define al cine, que lo diferencia de otros medios como el teatro, la literatura o incluso el cómic, que también son historias en imágenes. El cine lo que tiene es El cine también se podría decir que es lo más cercano a soñar estando despierto, ¿verdad? exacto. Bueno, pues nada, esperaremos tus críticas cinematográficas. Pues nada, muchas gracias, don David, por unirse a Expansión en acción y espero que tenga tan buen resultado como El Niño del Bonito Ring, Sábanas con Chinchetas, Club Secreto o La Puerta de Tannhauser, que aquí ya has cruzado, porque este espacio se llama Tras la Puerta de Tannhauser. ¿Y te ha gustado lo que has encontrado al cruzar la puerta? Sí, Mm. podría ser mejor, ¿eh? Bien Vamos, podría ser peor. ya veremos lo que encuentran los oyentes cuando crucen la puerta y estés tú allí esperándoles.